Saludamos al periodista Jorge Ortiz, analista político, productor y director del programa Decisiones, que esta emisora lo transmite los fines de semana. Jorge, muy buenos días. Quisiéramos conocer si estamos en conexión para iniciar este diálogo. Creo que tengo un problema con la cámara, Gustavo. No logro encenderla. He intentado todos los procedimientos que conozco, pero no logro encender la cámara. Lo escucho perfectamente. Supongo que ustedes me están escuchando a mí. Sí, perfectamente. Podemos llevar adelante este diálogo. Quisiera iniciar conociendo el interés que usted pone siempre en los temas internacionales. ¿Cómo ve la situación de Colombia tras la coyuntura electoral de este domingo? ¿Cómo se explica que Colombia, tradicionalmente moderada en sus transiciones políticos, recordemos el famoso pacto histórico en el cual se llegó a un acuerdo entre los políticos colombianos para la formación de una especie de coalición en la que un partido político de izquierda y de centro izquierda en Colombia se iban turnando en el gobierno? Hoy se llega a otra coyuntura realmente de rompimiento, polarizada, en donde hay un escenario de disputa. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, pues con mucha pena, Gustavo, porque en realidad, como usted muy bien decía, Colombia ha sido un país moderado que incluso cuando tuvo una crisis muy fuerte en los 50, logró que dos partidos históricamente enfrentados y confrontados, como eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, llegaran a un acuerdo nacional. Y durante 16 años se alternaron pacíficamente, civilizadamente en el ejercicio del poder, lo cual le dieron una enorme estabilidad a Colombia precisamente cuando más peligro había de llegar a una guerra civil abierta. Hoy, en cambio, pues vemos un país absolutamente polarizado, con un candidato de derecha dura, en la línea del señor Bukele, en la línea del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y por otro lado vemos un candidato de una izquierda también dura. El petrismo es un sector político que también tiene actitudes radicales, ultras, y que mientras tanto los candidatos del centro, especialmente Paloma Valencia y Sergio Fajardo, se quedaron con votaciones absolutamente insignificantes. Entre los dos candidatos ganadores, los que disputarán en 20 días la segunda vuelta, pues se llevaron el 86% de los votos y dejaron apenas 14% para blancos, nulos y todos los demás candidatos, lo cual es un síntoma evidente de una sociedad dramáticamente polarizada. Y claro, el riesgo no solamente es tener un presidente radical, cualquiera de los dos que gane en 3 semanas, sino que el candidato derrotado, o el sector derrotado, haga una oposición combativa, una oposición intolerante, que agrave el enfrentamiento en Colombia en vez de moderarlo. Porque esos votos de Uribe y de la candidata Paloma no son gravitantes, no viran la balanza. Queda un gran sector del centro que tiene que decidir. Exactamente, o sea, Paloma Valencia, la candidata del presidente Álvaro Uribe, pues ya se decantó a favor del candidato Abelardo del Espriella. Si es que en efecto todos los votantes de Paloma Valencia, algo menos del 7%, votaran por Abelardo del Espriella, tendría ya garantizada el triunfo. Pero claro, no siempre eso ocurre. En nuestros países la disciplina del voto es mínima y el endoso de los votos es igualmente mínimo. Por lo tanto, creo yo que la elección de Colombia, si bien del Espriella es favorito, es todavía una elección abierta. Lo que me preocupa es qué va a pasar después de la elección. ¿Se va a lograr moderar el país, tranquilizarse, encontrar un ejercicio de gobierno y una oposición, ambas en actitudes democráticas, razonables, tolerantes, de buscar acuerdos? ¿O se van a exacerbar aún más las pasiones y esa polarización pueda llevar a Colombia a una situación de mayor y mayor confrontación cada vez? Esto es lo que me preocupa, lo que vendrá después de la elección del 21 de junio. Jorge, muy buenos días. ¿Qué
elementos considera usted que influyeron para que los resultados de esta primera vuelta electoral sean distintos a lo que nos decían las cifras previas al proceso electoral? Pues el candidato de la ultraderecha se lleva holgadamente, digamos así, el triunfo en esta primera vuelta, pero esto no se preveía, no se esperaba o no se veía venir. Más bien los votos aparentemente le daban al candidato del oficialismo, al candidato de Gustavo Petro. ¿Qué cree usted que incidió? Bueno, sabemos que en las encuestas en los últimos tiempos no podemos confiar totalmente, pero ¿qué considera usted que incidió para que esto cambie? Bueno, en realidad, como usted muy bien lo dijo, las encuestas últimamente están fallando mucho en todas partes del mundo. Los votantes suelen, pues, ocultar su voto o simplemente, pues, el modelo estadístico sobre el cual se hacen las encuestas se desajusta con facilidad por los cambios económicos y fallan las encuestas. Más bien yo creo que fue bastante previsible lo que pasó. Las encuestas estuvieron bastante certeras en cuanto a cuál era la votación de Cepeda, el candidato de Gustavo Petro, y a Abelardo del Espriella lo colocaron segundo, a poca distancia de Cepeda, pero era evidente que en los últimos días el voto útil predominaría. Ocurre siempre en todas las elecciones, en todas partes. Y hubo un alto porcentaje, evidentemente, de votantes de Paloma Valencia que en los últimos días, temiendo el triunfo de la izquierda, temiendo el triunfo de Cepeda, prefirieron votar por del Espriella pronto y le vaciaron la votación a Paloma Valencia. Creo que fue bastante previsible lo que ocurrió, porque las elecciones tienden siempre en los últimos días a polarizarse entre los candidatos favoritos. Los discursos post-electorales fueron bastante virulentos, no generaron el mejor clima. Como ve usted, la capacidad de Iván Cepeda y de Abelardo del Espriella para moderar la situación en un país que requiere en forma urgente poder reflexionar, pues su futuro está de por medio en estos 19 días que quedan para la segunda vuelta. Bueno, yo diría que Iván Cepeda, si bien dio un discurso, ha dado un par de discursos guerreros desde que, digamos, perdió la elección, le aspiraba a ganarla en primera vuelta o por lo menos ganar la primera vuelta, pero sí hizo otra cosa que ya me suena a moderación, y es desmentir al presidente Gustavo Petro cuando dijo que él dudaba de la rectitud o de la validez del conteo preliminar de votos. Él dijo, Cepeda dijo, no veo ni indicios de fraude, lo cual era decirle a Petro, no exageres, no radicalices, no te portes como Rafael Correa, esas cosas no se hacen en democracia. En cuanto al tigre del Espriella, más bien temo que radicalice cada vez más su discurso. Parecería que su fuerza está en su radicalismo, en su absoluta intransigencia frente al otro sector político, en un país que lamentablemente está polarizado. Las causas de esa polarización son difíciles de encontrar, porque más bien parecía que Colombia, después de los acuerdos de paz, de que las FARC o gran parte de las FARC depusieron las armas y se llegó a un acuerdo, malo el acuerdo de Juan Manuel Santos, pero al fin acuerdo, pues parecía que Colombia se iba a tranquilizar, que iba a encontrar posiciones democráticas, posiciones de centro, pero en América Latina y en gran parte del mundo, pues son los candidatos ultras, los radicales, los que adoptan posiciones extremas, los que terminan seduciendo al electorado. Los sociólogos en todas partes del mundo están tratando de descifrar cuál es este movimiento, cuál es esta sensación que se ha impuesto en el mundo, está imponiéndose desde el comienzo de este siglo y que está haciendo que los votantes, en vez de buscar posiciones moderadas, tranquilas, que aseguren ejercicios eficaces del poder, buscan pues candidatos radicales, ultristas, que ofrecen el todo o nada. En Colombia seguramente los sociólogos estarán buscando con mucho empeño las causas por las cuales la gente prefirió dos opciones radicales que garantizan un enfrentamiento y una división del país, en vez de buscar posiciones centristas que
que lo unan, que lo integren, que hagan que todos empujen en la misma dirección. ¿Cuánto además cree usted, Jorge, que haya incidido la posición de los países de la región? Milei por su lado en la Argentina, Daniel Noboa aquí en Ecuador, que tuvo también alguna participación en este proceso electoral, y el resto de la región, y en este caso no podemos tampoco desconocer la posición de los Estados Unidos respecto de Colombia. Bueno, no me cabe duda que el presidente Donald Trump, con su absoluto radicalismo, y algunos presidentes de posiciones extremas, en especial Nayib Bukele en El Salvador, pues son un referente que muchos sectores de la derecha ven no solo con gusto, sino con entusiasmo. Y también en el otro lado, ¿no? El socialismo del siglo XXI, que inicialmente se presentó como un modelo de izquierda reformista, pues poco a poco ha ido demostrándose como un movimiento de izquierda revolucionario que quiere poner los países patas arriba, ¿no? Vemos que los países que tienen todavía gobernantes cercanos o afines al socialismo del siglo XXI, pues han radicalizado sus procesos. El caso más evidente es Nicaragua. Eso ya es absolutamente una dictadura de izquierda desembosada, sin atenuantes. Entonces, claro, si los candidatos de la derecha se radicalizan y los candidatos de la izquierda se radicalizan, a los países los ponen en esa situación difícil. Es evidente que el presidente Trump, tanto por su carisma, que a mí desde luego me disgusta, me desagrada, pero que lo tiene, como por la importancia que tienen los Estados Unidos y por esa actitud que han adoptado en los últimos años de involucrarse o entrometerse directamente en la vida de los países de América Latina, pues es evidente que ese es un magnetismo al cual es muy, muy difícil abstraerse, que la derecha va a mirar claramente hacia Trump en los próximos años, mientras que la izquierda mirará con asiduidad a los sectores también más izquierdistas, que no ofrecen reformas en democracia, sino revoluciones que lo trastornan todo. Por eso me temo que América Latina, con esta radicalización, le esperan años difíciles, años turbulentos. Abelardo del Espriella ha insistido en el discurso de mano dura contra el crimen organizado, mantiene la retórica antisistema, dice al estilo de Milei, que va a desarmar toda la burocracia innecesaria. Ha tenido atributos como líder de derecha, una capacidad importante de oratoria, una imagen de autoridad, pero tiene enormes defectos que están siendo escudriñados también por quienes le oponen a Colombia. Tiene un cuestionado historial ético que no tiene problemas menores. Hay críticos que cuestionan sus antiguos vínculos profesionales con alguien que es figura hoy nuevamente alrededor de Venezuela, Alex Saab, su participación en foros de grupos paramilitares en forma similar a estas situaciones que tanto daño han hecho a Uribe. Esto significa que él por sí solo va a tener que vencer una serie de escollos para ganar esa segunda vuelta, y que va a requerir de una capacidad de reorganización inmediata de la derecha colombiana que le apoye. Sin duda, yo creo que si Iván Cepeda adopta una posición un poco más moderada, más centrista, se aparta un poco del petrismo y busca los votos del centro, puede ganarle la elección, porque ciertamente del Espriella es un candidato radical y con malos antecedentes. Esta actitud que tiene en la campaña, esa actitud de tigre, así, que vive rugiendo, muy, muy similar en sus actitudes a lo que fue la campaña del presidente Javier Milei en la Argentina. O sea, el hombre con motosierra. Este es el hombre con garras, el tigre que se lanza a la pelea. Es un reflejo de lo que ha sido él en toda su vida, ¿no? Si de algo no se le puede acusar a del Espriella, es de no comportarse como es él. Lamentablemente, la forma que se está comportando, que se ha comportado como candidato, demuestra efectivamente lo que es él, y no es precisamente un personaje atractivo. Tiene vínculos, o ha tenido vínculos bastante poco santos
con lo que usted dijo, sabe, un testaferro de Maduro, un testaferro de la dictadura venezolana, ha tenido vínculos, o se dice que ha tenido vínculos con sectores de la mafia, se ha enriquecido muy rápidamente, ha sido un empresario disruptivo, agresivo, un abogado que ha tenido pues, clientes cuestionables. Es decir, Del Espriella no es por antecedentes la mejor garantía para Colombia. Lo que hay que esperar es que gane quien gane, Iván Cepeda o Abelardo Del Espriella, ejerzan el poder de una manera más centrista, más moderada, más tolerante, porque si es que como presidentes, como presidente cualquiera de los dos, el que gane, se comporta todo lo radical que se ha comportado durante la campaña, pues a Colombia le esperan años de mucha crispación. Y Colombia, pues tiene una historia muy larga, ¿no? Colombia tuvo prácticamente una guerra civil continuada desde que se independizó en 1819 hasta el fin de la Guerra de los Mil Días en el año 1902. Fue prácticamente un siglo de guerra civil constante, una guerra civil tras otra, y en el siglo XX no estuvo alejado de ese patrón de comportamiento. Es un país cuyo radicalismo se ha vuelto proverbial. Y si quien gane la elección, Cepeda o Del Espriella, no recuerdan la historia y se dan cuenta del peligro de llevar a Colombia al barranco de una nueva confrontación como tantas que han tenido en su historia, pues a nuestro vecino y por lo tanto a nosotros, por nuestra cercanía, nos esperan o les esperan años difíciles, años violentos. El entorno electoral no va a ayudar para transitar hacia una elección un tanto más pacífica. Coincidencialmente, estamos asistiendo a la parte final de un importante curso que se ha dado. Me parece que asisten unos 2.000 o 3.000 periodistas en el mundo de la Universidad de Texas a través del Internet, combatiendo la desinformación en tiempos de inteligencia artificial, en la cual se emiten argumentos que son irrefutables en cuanto a la enorme vulnerabilidad de los electorados en todo el mundo. Y por supuesto se pone mucha atención en Latinoamérica. Los procesos electorales son vulnerables, hay una altísima manipulación digital, hay un discurso incendiario en las redes que no va a ayudar. Así es, en efecto, y es verdaderamente penoso. Yo al menos lo lamento todos los días, que algo que pudo haber sido tan útil para generalizar el acceso a la información, y no solamente a la recepción de información, sino al intercambio de información, como las redes sociales, en vez de haber sido utilizado para eso, para generar un cruce de información que nos beneficia a todos, se han vuelto un torrente de fake news, de mentiras, de calumnias, de odio. Y hoy con la inteligencia artificial eso se puede potenciar exponencialmente. No podemos tener unas sociedades o una sociedad mundial, aldea global, que decía McLuhan, absolutamente polarizada, radicalizada, violenta, en que en vez de información tenemos desinformación, en vez de verdad tenemos solamente torrente de mentiras, y en vez de posiciones moderadas que busquen entendimientos, acuerdos, consensos en beneficio de las sociedades, tengamos liderazgos y posiciones políticas que lleven a mayor confrontación, a mayor odio, a mayor radicalización, a mayor división. A mí me preocupa muchísimo el mal uso que estamos haciendo de una tecnología maravillosa que debería ser enormemente positiva para todo, para el conocimiento, para la investigación, para el estudio, para la reflexión, para el intercambio de opiniones. Y pues fruto de esto son estos gobernantes, ¿no? Yo creo que es muy difícil encontrar por lo menos en los siglos recientes, una época en la cual los tres líderes más importantes del mundo hayan sido individuos como son Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin, ¿no? Es terrible que los tres líderes más influyentes del mundo hoy, porque Xi Jinping y China tienen un papel más bien parcial en los asuntos internacionales, están muy activos en el tema comercial y económico, pero en cuanto al ejercicio del poder internacional,
son Trump, Netanyahu y Putin los quienes llevan la batuta, y son tres hombres terribles que están montados en esa ola de radicalismo que tiene tan dañado al mundo y que amenaza con dañarlo cada vez más. ¿Qué señales puede arrojar la elección colombiana? La decisión no queda en las fronteras colombianas. Va a tener un gran efecto en América Latina esto de elegir entre un continuismo de izquierda. Hay que reconocer que Petro ha tenido muchos aciertos, entre ellos el de mantener en un estado estupendo la economía colombiana, con todos los defectos que se le imputan. La otra opción sería el giro hacia la derecha populista y confrontativa. ¿Qué señales enviaría una u otra decisión a la región en estos momentos de tanta volatilidad política? Yo creo, Gustavo, que usted tiene la razón cuando dice que el presidente Petro ha tenido aciertos. El grave problema de ese sector político, que es lo que a mí me preocupa, es que también tiene un discurso confrontativo. Es que tiende al enardecimiento del electorado, quizás no tanto como hoy en día lo está teniendo la extrema derecha, el tigre del Espriella, Nayib Bukele, Javier Milei y sobre todo, desde luego, el pontífice, todo esto que es Donald Trump. Pero creo yo que en el mensaje que puede enviar Colombia es muy peligroso, porque Colombia es un país muy importante, pues que es una economía poderosa, la quinta de América Latina, con frecuencia ha llegado a superar a la Argentina y convertirse en la cuarta, no digo de América Latina, del continente americano. Además es un país estratégicamente ubicado, acceso a los dos mares, comercio con todos los sectores. Es un país que además culturalmente lo vemos sobre todo en expresiones populares de la cultura, que tiene un acceso enorme al resto de América y al resto del mundo. El mensaje de un país con un gobernante, cualquiera que sea, polarizado, radical, violento, que no logra consensuar, sino que trata de imponer, me parece que es un mensaje muy malo que puede ampliar aún más ese contagio que ya estamos sufriendo en América Latina, en que pocos países, quizás el que es ejemplo siempre, el Uruguay, se mantienen dentro de líneas de moderación, eligen candidatos de centro, de derecha o de izquierda, pero todos ellos moderados, dialogantes, sin afanes dictatoriales, sin discursos de confrontación. Me parece que lo de Colombia puede ser un mal ejemplo y puede ser un peligro para nuestros países, porque incluso en el Ecuador corremos el riesgo de que el presidente Noboa, quien evidentemente pues es un hombre con instintos políticos y que le gusta copar el poder, y que lamentablemente parece no tener suficientes asesores, o que él no presta atención a otras voces, podría también tender a radicalizarse, a endurecerse, como ha pasado en América Central en torno a la influencia que viene de El Salvador con Nayib Bukele. En ese sentido me preocupa el futuro, me preocupa la elección colombiana. Me entristeció mucho ver vaciarse el centro y ver que que las posiciones equilibradas, las posiciones moderadas tendrán una influencia insignificante en la decisión electoral de 21 de junio, una decisión insignificante, y que será una competencia entre radicalismos. Ojalá que no ocurra eso, ojalá que en los próximos días los dos candidatos, se moderen y que finalmente termine ganando quien logre demostrar que es y puede ser centrista, que puede ser equilibrado, que puede ser hombre de consensos y no solo de imposiciones. Esta elección se va a dar en una corriente que ha llevado a Latinoamérica a un reordenamiento de su mapa político. Ha habido un impulso, un giro hacia la derecha, no necesariamente con convicciones ideológicas muy claras. Así es, en efecto, uno ve en los Estados Unidos el Partido Republicano, que ha sido primero el partido de Abraham Lincoln, el partido que luchó contra la esclavitud, el partido que se impuso al rupturismo de la guerra civil norteamericana entre 1861 y 1865. Y ese partido fue desde entonces el partido del centro derecha, pero marcando esto de el centro derecha.
Y hoy no lo vemos así. Hoy, evidentemente, ese partido de centro derecha norteamericano se ha convertido en un partido de extrema derecha, radical, intransigente, incluso con muchas actitudes racistas y xenófobas. Y a partir del enorme poder, de la enorme influencia que tiene en América Latina los Estados Unidos, pues nos hemos encontrado que también las posiciones de derecha en América Latina se han ido radicalizando. Me parece muy peligroso porque no hay detrás una doctrina. Normalmente detrás de las posiciones de centro derecha solía estar de alguna manera la democracia cristiana, que, como su nombre le indica, tiene cierta inspiración cristiana, se basa en ciertas encíclicas papales, en ciertas actitudes de la Iglesia Católica. Hoy tenemos una derecha que es una derecha radical, es una derecha que no tiene un fondo liberal, sino un fondo neoliberal. O sea, no es una doctrina que cree en la libertad, sino es un sistema político que cree en la libertad de mercado. Y eso me parece tremendo porque desnaturaliza el liberalismo, lo lleva le extrae su mejor esencia y lo lleva a posiciones que de liberales no tienen nada. Y claro, eso obliga a su vez a la izquierda también a ponerse en posiciones de confrontación. Yo creo que espero que haya una reflexión, que sea un mal momento, que este primer cuarto de siglo de radicalización de América Latina termine y que el segundo cuarto del siglo XXI sea un cuarto de siglo en el que la democracia se afiance, entendiendo que lo que les dio prosperidad a muchas de nuestras naciones fue la democracia. La Argentina tuvo su época de gran esplendor, de crecimientos anuales significativos hasta 1930. En 1930 fue derrocado el presidente Hipólito Yrigoyen y a partir de ahí la Argentina pues tuvo democracias que iban y venían y tuvo dictaduras que se imponían constantemente. Y la Argentina, que era un país puntero, que era un país que se acercaba muy rápidamente al primer mundo, que ya tenía una de las 6 o 10 economías más ricas del mundo, empezó a declinar. Si recordamos otras historias de América Latina, vemos que el respeto a la democracia, que vemos que los acuerdos, los consensos, los objetivos comunes siempre fueron mejores en resultados a mediano y largo plazo que los éxitos transitorios pequeñitos de los regímenes autoritarios. Ojalá comprendamos la historia y comprendiéndola rectifiquemos. Muy importante esa visión histórica en estos momentos en los que realmente la población requiere guías. Jorge, muy amable por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Gustavo, buenos días. Declaraciones de Jorge Ortiz, periodista, analista político, sobre la segunda vuelta de Colombia, que será tan pronto como el 21 de junio. Allí se definirá la continuidad del proyecto político de izquierda del pacto histórico o, si Colombia da, un giro hacia la derecha de la mano de una figura que pregona por ahora el discurso de la extrema derecha. Son las 8:09. Dicen que tu casa no